Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por la maravillosa oportunidad de poder adorarte a ti. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho para la alabanza de tu nombre. Cuando nosotros te adoramos a ti, Señor, los cielos se abren. Cuando te adoramos a ti, Señor, tu presencia se mueve poderosamente en medio nuestro y milagros comienzan a ocurrir. En esta hora, Señor, oro para que milagros ocurran en medio nuestro en este mismo momento. Aún cuando tu palabra esté siendo expuesta, Señor, el poder de tu Espíritu y de tu palabra, Señor, comience a obrar sobrenaturalmente en las vidas. Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada vida, sobre cada corazón. Señor, donde los enfermos sean sanados, los oprimidos sean liberados. Señor, que aquellos que necesitan paz en su corazón sean inundados por la paz que trae tu Espíritu, no como el mundo la da, sino, Señor, esa paz que solamente fluye del mismo trono de los cielos. Y en esta hora, Señor, declaramos que los cielos se abren y tu Espíritu Santo comienza a obrar con poder en medio nuestro. Gracias, Padre. Gracias, amado Hijo y precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. El Señor está aquí en medio nuestro. El Señor está siempre obrando en cada una de nuestras vidas. En esta tarde, ya casi noche, quisiera que podamos compartir un primer capítulo de una serie que el Señor me ha llevado a escribir sobre principios del reino. Principios del reino, principios del reino del Señor. Y en esta noche yo quiero que comencemos a ver el primer capítulo, que es Dios es multigeneración. En esta noche quiero que podamos comprender que Dios es multigeneración. Dios no es solo para esta generación presente, como si fuese una sola generación a la cual el Señor le hablará, le ministrará, a la cual el Señor se le manifestará, dándose a conocer, sino de que Dios, siendo un Dios multigeneración, es decir, de muchas generaciones, el Señor ha venido para darse a conocer a los padres como también a los hijos y también a los hijos de esos hijos hasta 1000 generaciones. En una oportunidad el Señor llama a un hombre llamado Abraham. Dios se da a conocer a este varón. Dios se da a conocer de una manera súper poderosa, extraordinariamente sobrenatural, lo que el Señor hizo con este varón. Y allí no solamente Dios le dijo, esto será para ti, sino que también le dijo, será para tus hijos y los hijos de ellos, así, y de ti nacerá una nación. De ti saldrán reyes, de tus lomos, de tu persona, vendrán descendientes que serán hombres y gobernarán la tierra, porque Dios no solamente se quedó en la generación de un varón, de un patriarca, de Abraham, sino de que Dios con Abraham comenzó una tarea, comenzó una visión, con Abraham comenzó allí a desarrollar un propósito sobre su vida, que era el propósito de Dios, y allí en Abraham fue alcanzado también Isaac,
su hijo, pero también Jacob, su nieto, y después de Jacob, sus 12 bisnietos, allí quienes comenzaron a formar las 12 tribus de Israel, y desde Abraham, allí a sus 12 bisnietos, allí el Señor comenzó a usarlos, porque Dios es un Dios multigeneración. Y en esta noche yo quiero que en función de este principio de que Dios es multigeneración, no solamente es para los padres, sino también para los hijos, nietos y bisnietos, y así hasta 1000 generaciones, hasta que el Señor nos venga a buscar. Yo quiero que en esta noche cada uno de los papás estén atentos, pero también los hijos estén muy atentos. Por favor, le voy a pedir en estos pocos minutos que tengo para exponer este tema que pueda estar bien atento, por favor, porque tenemos una gran necesidad como iglesia. Y es de entender de que Dios está interesado en llevar a cabo su plan. Dios está allí dedicadamente trabajando para que su plan eterno se pueda llevar a cabo, pero no se lleva a cabo solamente con una generación. No hay solamente una generación de patriarcas, de padres que están allí para ser usados por el Señor, sino también, atención hijos, Dios ha pensado también en ustedes y en los hijos que vendrán de ustedes y los hijos que vendrán de ellos también, porque Dios es un Dios multigeneración. Dios trasciende tu generación. Lo que el Señor te permitirá alcanzar no será comparado con lo que alcanzarán tus hijos. No será comparado a lo que los nietos alcanzarán, porque lo que fue tu techo será el piso para tus hijos, será el piso para tus nietos. Lo que pudiste alcanzar, esos gigantes que pudiste vencer, no tendrán tus hijos que vencerlos, porque ya ellos habrán vencido en ti. Tendrán nuevos gigantes que enfrentar, nuevos desafíos que tomar. Así que atención, por favor, padres, pero también atención, hijos. Dios el Padre nos ha hecho a nosotros para Él. Dios no nos hizo para el mundo, no nos hizo para el pecado, no nos hizo para los vicios, no nos hizo para el materialismo, no nos hizo para el ocultismo, no nos hizo para la promiscuidad. El Señor nos hizo para Él, porque el Señor quiere que nosotros seamos parte de los miembros de su reino. El Padre nos hizo para Él, para que seamos miembros de su reino. Así como la familia está constituida por muchos miembros, así de igual modo el reino de los cielos está constituido por muchos integrantes. Por lo que, por gracia y misericordia de Dios, nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos para ser parte del reino de Dios. Nosotros no estamos aquí y ahora con Cristo en nuestro corazón, allí habiendo sido transformados, de haber vivido una vida llena de pecado, promiscua, llena de ocultismo, embarrados a más no poder por el fango del pecado. No estamos acá porque hemos sido algo especial, sino de que el Señor en su gracia, en su amor, en su infinita misericordia, te escogió a ti y me escogió a mí para que seamos hijos, para que seamos de igual modo integrantes del reino de los cielos, porque Dios tiene un plan supremo. Nos dice la palabra del Señor en Éxodo 19:5. Ahora pues, atención, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino
de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a todos los hijos de Israel. El Señor acá, en una manera expresa, bien clara, despejando todo tipo de duda, el Señor está diciendo a Moisés, decirle esto a mi pueblo: si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, entonces, recién entonces, condicionadamente el Señor dice, entonces seréis mi especial tesoro. Serán ustedes especial tesoro sobre todo pueblo. Le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes no son nada especial, pero van a ser especial porque yo los elegí. Mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra. Pero ustedes han sido escogidos por misericordia. Por misericordia, para que ustedes sean gente, que sean sacerdotes del Dios Altísimo, servidores, ministros del Dios Altísimo y gente santa. Pero también nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice la palabra del Señor, mas vosotros sois linaje escogido. Y allí usted en la versión Reina Valera 1960 lo tiene de esa manera, pero se lo voy a leer en el lenguaje sencillo. Nos dice de esta manera Pedro en capítulo 2, verso 9, en el lenguaje sencillo, la versión lenguaje sencillo nos dice así. Por favor, pastora, más arriba. Nos dice así la palabra del Señor, un poquito más, ahí nomás. Pero ustedes son familia de Dios, son sacerdotes al Rey, al servicio del Rey, y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amados en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos llevarán a la perdición. Acá el Señor nos está diciendo en una manera bien clara, el Señor nos está diciendo allí que nosotros hemos sido escogidos por el Señor. El Señor nos está diciendo allí que nosotros somos gente santa, especial, escogidos para Él. Pero mire lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 5, verso 7 en adelante. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto es lo que quiero resaltar, el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Atención, dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y así sigue diciendo Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones
de millones. Esos son los que han sido salvados por el Señor, los que como usted y que como yo hemos creído en Cristo, porque el Señor nos escogió para ser reyes y sacerdotes. Allí nos dice Juan, mirando allí la cantidad de personas, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cada uno de nosotros tenemos que saber, hermanos, de que el reino de los cielos es un gobierno teocrático. En el reino de los cielos, nosotros somos dirigidos por Dios. Nosotros somos gobernados por Dios. Nosotros no hacemos la voluntad de nosotros mismos como hombres, sino de que aquí en la tierra, porque nosotros hemos sido llamados a la salvación por el Señor, nosotros hacemos la voluntad del soberano Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Cristo, porque Él es el soberano. Y nosotros no hacemos nada, ni tampoco debemos creernos nada especial, sino que el Señor a nosotros nos llamó porque tuvo de nosotros misericordia. Y nosotros tenemos que saber que allí usted como papá, ustedes, los chicos, a los chicos les hablo, ustedes tienen que saber que el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos reyes y sacerdotes, porque Dios tiene un plan que es multigeneración, Allí el Señor nos llamó para que nosotros seamos parte de una gran cadena en el propósito de Dios, allí para que nosotros conozcamos su plan precioso. Nadie de ustedes debe sentirse menos. Nadie de ustedes debe sentirse alguien que para el Señor a lo mejor no tiene valor o que no le puede ser útil. Ninguno de nosotros debemos pensar semejante cosa, porque el Señor nos buscó, el Señor nos llamó, el Señor nos lavó con su sangre para que nosotros seamos para Él. Por eso, Padre, le decía: atención, hijos, atención, porque Dios te lavó con la sangre del Cordero para limpiarte y hacerte un instrumento útil en sus manos. El Señor te llamó para que seas un sacerdote de Dios, un ministro de Dios. El Señor te llamó para que seas un varón, una mujer de Dios. Así que en este tiempo yo quiero rebatir todo pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Quiero en esta hora volverme en contra de toda mentira que ha venido en contra de la palabra del Señor y que muchas veces te ha hablado diciendo: esto no es para vos, esto es para tu líder o es para tu pastor. Pero déjame decirte una cosa: esas son mentiras del diablo, y en esta hora las reprendo en el nombre de Jesús. Porque la palabra del Señor nos dice: si vives en santidad, oyes mi palabra y la pones por obra, entonces serás mi especial tesoro. Serás un rey, serás parte de un reino de sacerdotes. Porque para eso el Señor te llamó. El Señor no te llamó para estar calentando un banco. El Señor no te llamó para estar allí, para que pierdas tu juventud, tu fuerza, tu vida, la mejor etapa de tu vida, allí en la nada misma.
sino que el Señor te llamó para que entregues los mejores años, la mayor fuerza, la mayor creatividad, la mayor fe, la mayor confianza, el mejor trabajo allí para el Señor. Porque para eso el Señor te llamó, para que seas un siervo, una sierva de Dios. Y acá, atención, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, aún a los ancianos. Hemos sido llamados por Dios, pero todos tenemos una responsabilidad personal e individual delante de nuestro Señor. Por eso le decía, padres, atención, pero también a los hijos, atención. Tenemos una responsabilidad personal e individual delante del Señor. Niños, ustedes tienen que buscar a Dios. Tienen que tener su tiempo de búsqueda del Señor. Jóvenes, es el tiempo de dejar de perder el tiempo. Y hay que aprovechar el tiempo para buscar a Dios. Porque en este tiempo estamos viendo cómo muchos pierden lo que el Señor tiene para sus vidas, porque se han desenfocado y han dejado de vivir en santidad como el Señor lo requiere. Han dejado de observar la palabra del Señor, observando los deseos mundanos, queriendo vivir como el mundo vive y perdiendo el tiempo maravilloso, valioso, único e irrecuperable que el Señor nos da en este tiempo. Pero muchos están distraídos, queriendo ser como el mundo es antes que ser como Cristo les llamó para que ser. Allí en 1 Pedro 2:9 nos decía allí la palabra del Señor: yo los escogí para que sean real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Y sigue diciendo después en el 11, tengan cuidado de no vivir conforme a los deseos de la carne. Y allí hoy vemos a cuántos están viviendo más el deseo de la carne, jugando en el límite de lo que el Señor busca, de lo que el Señor quiere, de lo que el Señor desea, espera para sus vidas, frente a aquello que ya casi es pecado. Por favor, como pastor en esta hora, traigo esta palabra apostólica y profética para cada uno de nosotros. Dios en este tiempo nos está haciendo ver de que Él es un Dios multigeneración. A los padres quiere usar, pero también a los hijos. Pero tenemos una responsabilidad individual y personal de parte del Señor, para que nosotros hagamos todo lo que Él nos llamó a hacer. Así que, atención, el Señor nos ha llamado para que seamos sus hijos y también seamos integrantes del reino de los cielos, donde el Señor allí nos está buscando para usarnos en una manera poderosa. Dios el Padre nos involucró en su plan eterno, donde pasamos a tener a Dios en nuestras vidas y desde nuestra vida, desde nuestro interior, el Espíritu Santo fluye como un río de aguas vivas. Cuando se refiere la palabra del Señor a río de aguas vivas, está haciendo alusión de que no es un estanque que allí el agua queda quieta, llegando al punto de descomponerse, que se muere la vida que hay en esa agua. Todo ser vivo en ese estanque, porque se pudrió el agua, se descompuso el agua, toda la vida se murió.
sino de que aguas vivas está haciendo referencia a un flujo que viene de una vertiente y que tiene una corriente continua, que fluye, así como cada río que desemboca en el mar, así, un agua viva, un agua que tiene un flujo continuo. Así Dios el Padre a nosotros nos llamó y nos involucró en el plan eterno de conocerle a Él, pero para darlo a conocer también. Y desde nuestro interior, el Espíritu Santo fluye para vida eterna. No solamente para mí, no solamente de usted para usted fluye la vida eterna, sino a través de usted el Espíritu Santo fluirá para que muchos conozcan al Señor. ¿Sabe que la palabra involucrar en la Real Academia Española significa, en una de sus acepciones, injertar? Injertar, a su vez, es plantar en, o hacer encajar. Y también significa establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, nuevas instituciones, nuevas prácticas y costumbres. El Señor a nosotros nos involucró. El Señor a nosotros nos injertó. El Señor a nosotros nos dio la doctrina sana, poderosa, verdadera, que es la de su palabra. El Señor a nosotros nos estableció como institución viva, que es la iglesia, cuerpo viviente, un organismo viviente, allí para que nosotros podamos representar a Cristo aquí en la tierra como institución sagrada, sublime, santa, sin mancha, como iglesia. El Señor a nosotros nos puso aquí en la tierra, injertados en Él, encajados, tomados de Él, para que nosotros podamos traer a esta generación la revelación del Hijo de Dios, para que en ellos haya una transformación, para que en ellos haya un nuevo establecimiento de vida, que en ellos pueda haber un nuevo orden en su vida, de tal modo de que su conducta refleje lo que ha sucedido en su interior. Así como un día le ocurrió a usted, así como un día también me ocurrió a mí. Por lo cual, nosotros debemos recibir el entendimiento de que el Espíritu Santo de que el Señor nos planeó, el Señor nos pensó, y a pesar de nosotros, el Señor nos pensó, el Señor nos planeó, a pesar de nosotros ser quienes somos. A pesar de que nosotros tenemos errores, pero también tenemos virtudes. A pesar de que nosotros hayamos en algún momento de nuestra vida pasada tenido una vida muy desordenada, aún así estábamos en los planes de Dios. Aún así el Señor nos escogió. El Señor nos sacó de ese pozo profundo del pecado. Atención padres, pero atención también hijos. El Señor metió su mano poderosa y desde allí nos tomó y nos sacó del pozo del pecado, del pozo de la depresión, del pozo de la muerte. El Señor nos rescató desde allí, nos salvó de allí. A pesar de todo lo que nosotros éramos, a pesar de todas las cosas que nos faltaban, a pesar de cuántas cosas malas hicimos, aún así el Señor había puesto sus ojos en nosotros. El Señor nos tomó y nos injertó en Él, nos puso en Él.
tanto niños, jóvenes, adultos, como también ancianos, hemos sido injertados en el plan maestro de nuestro Señor. Y nosotros debemos conocerlo y también llevarlo a cabo. Nosotros debemos conocer lo que el Señor intentó hacer cuando nos rescató, para que nosotros podamos hacer lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. La palabra de salvación y de llamado a servir al Señor todavía sigue vigente. Todavía sigue vigente. Por los siglos todavía sigue escuchándose el eco del Señor cuando al llamar a Isaías le dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Ese llamado todavía sigue oyéndose en el aire. Esa santa convocación de Dios todavía sigue resonando en el corazón y en los oídos de aquellos que buscan al Señor. El Señor sigue diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Porque Dios, si bien tuvo a Abraham, pero necesitó también de un Isaac, necesitó de un Jacob, necesitó de 12 hijos de Jacob para hacer toda una nación, porque Dios es un Dios multigeneración. Si bien Dios tuvo a un Isaías, pero también el Señor hoy sigue llamando a hombres y a mujeres que conozcan el plan de Dios, porque en el plan maestro de Dios de salvar a la humanidad, allí te necesita, papá, te necesita a vos que sos hijos, y necesitará también de tus hijos y de los hijos de ellos. Porque Dios no se queda con los padres que hoy están mirando frente a sus hijos esta transmisión, escuchando esta palabra de Dios, porque Dios es un Dios multigeneración. Lo que ha comenzado un día con tus padres seguirá también con los hijos y con los nietos. Pero acá nosotros tenemos que saber que esta palabra de salvación, esta palabra de llamado a servir, está condicionada a una decisión nuestra, a esta santa convocación. Está esta palabra condicionada a nuestra determinación. Desde los niños hasta los ancianos debemos ser santos y apartados para nuestro Dios. Por eso, chicos, no entren en el engaño de Satanás, de involucrarse en cosas que no convienen por medio del Internet. No se mezclen con personas que no les llevan a buscar al Señor. Padres, es el tiempo de consagrarse cada vez más y dejar de estar desenfocados en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Hoy, tristemente, se siguen dando tantas situaciones que en lugar de encontrar a hombres y a mujeres enfocando toda su energía, su tiempo, su trabajo en buscar hacer la voluntad del Señor, hoy encontramos a gente que no hace otra cosa más que estar dejando de lado al Señor. Pero eso es una mentira de Satanás, y en esta noche yo me vuelvo en contra de esa mentira de Satanás, porque estoy viendo también a hombres y a mujeres que han tenido un cambio prácticamente de 180 grados. Antes iban hacia la destrucción matrimonial, pero hoy están viendo la gloria de Dios en sus vidas. Yo estoy viendo cómo gente que antes estaba coqueteando con el pecado, hoy cómo se han apartado del pecado y se han involucrado en las cosas santas del Señor y enfocados en lo que Dios tiene para sus vidas. También estoy viendo cómo el Señor está usando a gente nuevita para ganar a otros para el Señor.
porque por el Espíritu Santo, porque muchos de ellos casi ni tiempo han tenido de conocer la doctrina del Señor, y todo un discipulado como muchos de ustedes tienen. Sin embargo, porque han entregado su vida a Cristo, naturalmente están dando frutos. Están dando frutos, porque el que es nacido del Espíritu da fruto del Espíritu. Y ellos están viendo cómo el Señor está usándoles para ganar a otros. Miren lo que nos dice la palabra del Señor en cuanto a nuestra condición o nuestra reacción al llamado del Señor. Nosotros estamos condicionando ese llamado del Señor. El Señor está llamando a todos, pero no todos ven la gloria de Dios. El Señor está llamando a su iglesia para que vea la gloria de Dios, pero no todos lo están viendo. Eso no debe ser así, porque el Señor ha llamado a todo el pueblo para que sea un reino de sacerdotes y de reyes, y sobre ellos el Señor depositar su gloria. Pero mira lo que nos dice en Romanos 11:17. Nos dice, pues, si algunas de las ramas, hablando de Israel, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, ni te jactas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Acá el Señor le está diciendo, atención, señores, atención. Ustedes que no son del pueblo judío, porque acá era la situación entre judíos y gentiles. Los gentiles se jactaban por haber conocido al Señor. Pero también hay una palabra sobre los judíos, quienes habiendo rechazado al Señor, el Señor dijo, bueno, ustedes me rechazan, entonces voy a buscar a un pueblo gentil, que no es el pueblo judío, para que también sean parte fundamental del reino de los cielos. Pero acá, estos que entraron, se enorgullecían de eso y hacían burla a los judíos que eran el olivo verdadero. Pero acá dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, esas ramas fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. Esto es lo que quiero resaltar. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales y las desgajó para darte lugar en el olivo verdadero, entonces, si te ensoberbeces, tampoco a ti te perdonará. El Señor nos está diciendo, el Señor nos escogió con amor y nos injertó en Él. El Señor nos llamó y nos hizo uno en Él. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado qué es lo que nosotros hacemos con el llamado que el Señor nos hizo. Nosotros estamos en Cristo y hemos sido hechos libres, hermanos, del pecado. No es que nosotros, por ser libre, podemos hacer cualquier cosa. No, señores. El Señor nos hizo libres del pecado para ya no ser más esclavos de Él, sino que el Señor, por la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario, nos dio la libertad del pecado. Pero nosotros no volvamos al pecado. Voluntariamente no volvamos al pecado. Recordemos, el Señor nos llamó para ser reyes y sacerdotes, para que nosotros seamos hombres de Dios, para que sean amadas y bellas mujeres de Dios, mujeres santas para el Señor. No para que vivan entregadas a la carne, al pecado, al mundo y a Satanás.
sino que el Señor nos llamó y nos injertó en Él. Él es el olivo. Nosotros no debimos haber estado en Cristo. Sin embargo, el Señor, Él nos tomó y nos injertó en Él. Nos hizo que encajásemos en Él. El Señor nos dio a nosotros una transformación por la palabra, por su Espíritu. Él nos transformó y nuestra vida fue transformada. Nosotros no caigamos en el error, en el engaño de Satanás, de volvernos al pecado nuevamente. Porque si el Señor no perdonó a Israel, que le dio la espalda y le castigó con severidad, entonces tampoco el Señor nos perdonará a nosotros nuestro pecado. Entonces, entendamos, por favor, que en esta noche el Espíritu Santo pueda traer una libertad en nuestro entendimiento. El Señor pueda traer luz a nuestro entendimiento y que nosotros hoy podamos entender de que Dios es un Dios multigeneración, que el Señor busca a un hombre consagrado, a una mujer consagrada, para que pueda tener el entendimiento iluminado por el Espíritu Santo, para conocer al Hijo de Dios, pero también para darlo a conocer, porque el Señor nos hizo un reino de sacerdotes, un reino de reyes, para que anunciemos las virtudes de Cristo el Señor, quien nos salvó, quien nos limpió, quien nos perdonó, quien nos transformó y nos dio esperanza, nos dio nueva vida. El Señor nos dio un nuevo hogar, el Señor nos dio una nueva familia, para que nosotros podamos también comunicar esto a aquellos que hoy están sin esperanza, con hogares destruidos, que están con hijos en las drogas, con nietos presos, con cuantas situaciones difíciles, pero para eso está usted y estoy yo, para que como iglesia podamos entender el propósito de nuestro Dios, que es un propósito multigeneraciones. Tenemos que levantarnos, padres, hijos, abuelos, nietos, bisnietos, para la gloria de Dios, ser esos hombres de Dios que predicarán en todo tiempo lo que el Señor nos ha mandado a predicar. El Señor nos dice en San Juan 15 de que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Que nosotros en Él, si permanecemos en Él, podremos dar mucho fruto. Pero el que no permanece será quitado. El que no da fruto será quitado y será echado afuera y se secará y será puesto a donde se lleva esas ramas secas a ser quemadas. Pero usted no será de los que serán echados en el infierno para que ardan allí, sino que usted será aquellos que se levantarán en el poder del Espíritu Santo para llevar una palabra de fe, para llevar una palabra de esperanza a aquella gente que le necesita. Por favor, un poquito más abajo, así nomás. Así el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 8, dice... después de que el Señor, así en el contexto dice, después que el Señor resucitó, se le dio a conocer a sus discípulos, y a otros 40, y a los del camino de Maús, y allí se le dio a conocer a todos. Y al último, dice el apóstol Pablo, en el verso 15, 8 de 1 Corintios, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, nosotros
hemos sido alcanzados, como el apóstol Pablo, hacemos propias las palabras del apóstol Pablo, diciendo nosotros como un hijo abortivo, allí como un hijo abandonado, como un hijo olvidado, un hijo que merecía la muerte por el abandono en el que estaba. Aún de allí el Señor me tomó, y allí el Señor me amó, allí el Señor me transformó, y el Señor me hizo un siervo de Dios. No cambiemos este alto honor que el Señor nos ha dado de poder ser siervos de Dios, siervas de Dios, por nada de este mundo. No lo cambie por nada. No se rinda al pecado, no se rinda a Satanás. Antes bien pelee, luche en el espíritu para que el enemigo retroceda y haga todo lo que el Señor le ha llamado a hacer, que es conocerle a Él, fuente de vida, pero también para darlo a conocer a otros. Darlo a conocer a otros. Y por último, Dios el Padre está con nosotros y en nosotros para prosperar todo lo que llevamos a cabo según su propósito. Atención, Dios el Padre está con y en nosotros para prosperar todo lo que llevamos a cabo según su propósito. Según su propósito. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos encontramos orando a Dios como yo lo visualizo de esta manera? Como jugando una pulseada con el Señor. Muchas veces nosotros en nuestro corazón sabemos que el Señor nos está diciendo no. Eso que me pedís es no. Y lo entendemos claramente de parte del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo habla, es inconfundible. Usted a lo mejor, mire, lo planteo de esta manera. El Señor, cuando nosotros buscamos su presencia, nosotros conocemos la voz del Señor. Nosotros conocemos cuando el Señor nos habla. Nosotros sabemos muy bien cuando el Señor nos está ministrando. Y nosotros lo podemos ver de esta manera. Al menos yo lo visualizo de esta manera. Si alguna persona le presta el teléfono a mi esposa o a mi hijo o a mis padres, y alguno de ellos me llama desde un número desconocido, al atender el teléfono yo podría identificar claramente la voz de mi esposa. Podría identificar claramente y rápidamente la voz de mi hijo. Podría identificar clara y contundentemente la voz de mi madre o de mi padre. Y así con muchas personas, porque, claro, conozco quién me está hablando, porque le conozco la voz. Cuando nosotros buscamos al Señor, la voz del Señor nos es inconfundible. Cuando nosotros buscamos al Señor, la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo a nuestro corazón, cuando el Señor nos abre nuestros oídos o nuestros pensamientos, la voz del Señor es inconfundible. Yo puedo separar claramente cuando es el Señor en lugar de mis pensamientos. Yo puedo identificar claramente cuando es la voz de Dios y no la voz de mi esposa, cuando me está hablando por medio de ella o de mi hijo o de alguna persona. Yo sé muy bien cuando el Señor me está hablando, pero muchas veces nos encontramos que queremos jugar una pulseadita con el Señor a ver quién gana, en el que yo le pido al Señor que haga algo y el Señor que no me contesta y que yo quiero que el Señor lo haga y el Señor me dice no. Pero nosotros sabemos claramente cuando el Señor nos dice no a algo. Pero también sabemos claramente cuando el Señor nos dice sí a algo. El Señor, nuestro Dios, a nosotros nos ha hecho para prosperar en todo, según el propósito,
con el que el Señor nos llamó. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Porque el Señor no está obligado. El Señor no está obligado en hacer por usted y por mí nada que el Señor no dijo. El Señor no está comprometido en darle a usted o darme algo a mí que el Señor no haya dicho. Porque el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, con toda bendición que se traduce exactamente aquí, ahora, en lo material, como ya ha sido ordenado en lo espiritual. Es decir, todo lo que yo necesito, ya lo tengo. Todo lo que el Señor me ha prometido, ya lo tengo. Pero muchas veces usted se preguntará, ¿pero por qué yo le pido esto al Señor y no viene? Déjeme decirle cuál es el secreto de esto. ¿Será que su oración estará yendo en dirección a la voluntad del Señor? ¿Será que usted le está queriendo hacer algo al Señor que en realidad Él no quiere para usted? ¿Sabe que la oración no es para yo torcerle el brazo al Señor, sino que la oración es para yo poder conocer la voluntad de Dios y en función de eso saber qué orar, saber qué pedir. Porque muchas veces pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal, estamos pidiendo fuera de la voluntad del Señor. Cosas que el Señor no tiene preparado para nosotros son las cosas que muchas veces estamos equivocadamente pidiéndole al Señor. Pero hay gente que conociendo la dulce voz del Espíritu Santo, vuelven sobre sus pasos y dejan de orar de esa manera y le dicen, Señor, muéstrame con claridad cuál es la oración, qué es lo que tenés para mí. Y cuando el Señor habló, allí comienzan a orar y es allí donde las cosas se destraban. El Señor prometió darle a usted todo lo que Él ha dicho. Usted todo lo tiene, a usted nada le faltará, pero usted tiene que estar en el propósito del Señor. Ahora, mire, el Señor le dará todo aquello que Él le prometió. El Señor le dará todo aquello que por dirección del Espíritu Santo le será revelado a usted, que viene para usted. Entonces usted por la fe lo toma. Usted a lo mejor está orando al Señor, a lo mejor está orando mal, pero un momento viene el Espíritu Santo y le trae una inspiración divina allí y le muestra, no es esto lo que tenés que estar pidiendo, es esto otro, es por este camino por el cual te quiero llevar. Entonces usted allí entendió que es la voz del Espíritu Santo y lo creyó, y es allí donde las cosas se destraban. Usted que ha estado teniendo en este tiempo cosas muy trabadas, situaciones de las cuales nunca salía, siempre estaba allí como el hámster en la ruedita, caminando, pero nunca llegando a ningún lado. Allí usted sale de esa situación, de ese sinfín. Usted sale porque en esta tarde el Espíritu Santo, en esta noche el Espíritu Santo le está trayendo iluminación a su vida. El Señor le está trayendo dirección clara a su vida. Y hay cosas que se comienzan a destrabar porque la luz del Espíritu Santo está alumbrando su entendimiento. Y usted está entendiendo por dónde el Señor le quiere llevar. Gloria a Dios. Oiremos milagros poderosos, respuestas contestadas, milagros que vienen para su vida, para su casa, para sus hijos, cosas que han estado muy trabadas, pero ahora el Señor comienza a obrar en su vida, comienza a obrar en su casa y en su familia, porque en esta noche el Espíritu Santo comienza a traer esa dirección clara.
esa dirección clara. Y lo tercero que el Señor trae a su vida es todo aquello que viene a contribuir en su vida, que viene a sumar en su vida, que viene a concretar en su vida el plan de Dios. Porque Dios es un Dios multigeneración. El Señor trae los recursos. El Señor trae los recursos. El Señor no se queda solamente con un Abraham sin bendecir a Isaac, a Jacob y a los 12 hijos de Jacob. No, señores. Así como Dios bendijo a Abraham, bendijo a Isaac, bendijo a Jacob, bendijo a cada uno de los 12 hijos de Jacob, y así el Señor hizo una nación grande, porque Dios es un Dios multigeneración. Así Dios comienza hoy a bendecir a los padres, a las madres del Ministerio Unidos en Cristo, que están enfocados en el propósito de Dios. El Señor comienza a traer esos recursos, no los que usted quiere, no los caprichos como un niño malcriado, usted quiere pedir al Señor. No, eso nunca vendrán, se lo puedo asegurar. Pero cuando usted entienda por el Espíritu que el Señor tiene grandes cosas para usted y que vendrá del Señor, de la mano del Señor, todo lo suficiente para que el plan de Dios se cumpla en su vida, van a acontecer milagros poderosos sobre usted. Y yo sé muy bien, puedo ver en el Espíritu cómo el Señor comienza hoy a levantar, porque hay milagros en esta hora comenzando a desatarse sobre su casa, sobre su ministerio. Es más, han habido personas que han abandonado el servicio ministerial. Hay gente que ha abandonado la búsqueda de la presencia del Señor. Hay gente que ha abandonado allí el fluir en el Espíritu del Señor, en los dones que el Señor un día le dio, olvidando que el Señor vendrá a pedir cuenta de esos talentos, de esos dones que el Señor le dio. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, en esta hora, en el nombre de Jesús, comienza a haber una transformación en su vida. Hay una redirección en su vida. Y en esta hora yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por sus hijos. Quiero orar por sus nietos. Porque el Señor comenzará a hacer algo poderoso en su vida. El Señor comenzará a hacer algo extraordinario en su vida.